Desde el amanecer de la conciencia, el hombre ha buscado respuestas en el firmamento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas resuenan en el alma humana, un eco incesante que busca un significado en la vastedad del cosmos. Y para millones, la respuesta se encuentra en un solo libro, la Biblia. Un libro que ha guiado civilizaciones, inspirado imperios y transformado la historia de la humanidad. Desde la creación del universo hasta las profecías del fin del mundo, sus relatos han cautivado la imaginación durante milenios. Pero al adentrarnos en sus páginas, una pregunta fundamental emerge de la niebla del tiempo. ¿Es la Biblia la palabra divina? ¿Un mensaje celestial para la humanidad? ¿O es la creación del hombre, un reflejo de sus miedos, esperanzas y ambiciones? Acompáñame mientras exploramos los misterios de la Biblia, divina o humana. En el principio, solo existía la oscuridad, un vacío infinito donde el tiempo y el espacio aún no habían nacido. Entonces, una voz resonó en la nada, una fuerza creadora que desafió al caos primordial. «Hágase la luz», declaró, y la luz inundó la existencia. Así comienza el Génesis, el primer libro de la Biblia, una historia épica que describe el nacimiento del universo y la creación del hombre. En 7 días, según el relato bíblico, Dios formó el cielo y la tierra, separó las aguas del firmamento y creó la vida en todas sus formas. Desde las criaturas marinas que habitan las profundidades hasta las aves que surcan los cielos, cada ser viviente nació de la voluntad divina. Y finalmente, creó al hombre a su imagen y semejanza, Adán, el primer hombre, formado del polvo de la tierra y dotado del aliento de vida. Generaciones después de la expulsión del Edén, la humanidad se multiplicó y se extendió por la tierra. Un pueblo, descendiente de Noé, se estableció en una llanura en la tierra de Sinar, decididos a dejar su huella en la historia. Unidos por un idioma común y un propósito ambicioso, estos hombres y mujeres se embarcaron en un proyecto sin precedentes, la construcción de una torre tan alta que alcanzara los cielos. La Torre de Babel, como se conocería esta colosal estructura, se convirtió en el símbolo de la ambición humana, un testimonio del deseo de desafiar los límites del mundo natural y alcanzar la divinidad. Ladrillo a ladrillo, la torre se elevaba hacia el cielo, un monumento al ingenio humano y a la capacidad de lograr grandes hazañas a través de la unidad y la perseverancia. El libro de Génesis pinta un vívido cuadro de un mundo consumido por la maldad. La humanidad, al parecer, se había desviado mucho del camino trazado para ellos en el jardín del Edén. La violencia y la corrupción corrían desenfrenadas. Un tapiz sombrío tejido en los corazones de hombres y mujeres. La tierra, que una vez fue un paraíso, resonaba con los gritos de los inocentes y las risas de los malvados. Dios, observando las profundidades de la depravación humana, se llenó de tristeza y arrepentimiento. El mundo que había creado, un mundo destinado a estar lleno de alegría y amor, se había convertido en un caldo de cultivo para el sufrimiento. Un profundo sentido de decepción lo invadió, un sentimiento similar al de un padre que ve a sus hijos sucumbir a la oscuridad en sus corazones. La historia de José es un relato atemporal de traición, resiliencia y el poder duradero del perdón.
Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José se encontró como un extraño en una tierra extraña. Estos no eran actos casuales de celos. La traición que experimentó José fue profunda, dejando heridas que fácilmente podrían haberse convertido en amargura y resentimiento. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad, el espíritu de José permaneció intacto. Navegó las traicioneras aguas de la servidumbre con una resiliencia notable. Su fuerza interior alimentada por una fe inquebrantable en un poder superior. ¿Era esta resiliencia simplemente parte de su carácter? ¿O fue nutrida por una creencia profunda de que estaba destinado a cosas mayores? Pasaron generaciones, y los hijos de Israel, descendientes de José y sus hermanos, se encontraron viviendo en servidumbre en Egipto. Una vez huéspedes bienvenidos, ahora eran esclavos, sus vidas gobernadas por el puño de hierro de un nuevo faraón que no sabía nada de José ni de su servicio. Imagina su situación. Trabajando bajo el abrasador sol del desierto, sus espaldas dobladas bajo el peso de un trabajo interminable, sus gritos de libertad resonando sin respuesta. Sin embargo, la esperanza parpadeaba incluso en los tiempos más oscuros. En lo más profundo de sus corazones, los israelitas se aferraban a las historias de sus antepasados, relatos de una tierra prometida que fluía leche y miel, una tierra donde serían libres. Estas historias, transmitidas de generación en generación, servían como un faro de esperanza, un recordatorio de que su sufrimiento actual no era su destino. La Biblia está llena de historias de héroes y villanos, de reyes y profetas, pero pocas figuras son tan intrigantes como Sansón, un hombre bendecido con una fuerza sobrehumana. Desde su nacimiento, Sansón estuvo destinado a la grandeza. Un ángel se apareció a su madre prometiendo que su hijo sería un líder, un libertador para el pueblo de Israel. Pero esta fuerza descomunal tenía un precio, un secreto que lo hacía vulnerable: su cabello. Mientras su cabello permaneciera intacto, Sansón sería invencible. Un pacto divino, una fuente de poder y al mismo tiempo, un punto débil. La vida de Sansón estaría marcada por esta dualidad, por la lucha constante entre la fuerza bruta y la fragilidad humana. En el corazón de la historia bíblica encontramos a hombres y mujeres llamados por Dios para cumplir misiones extraordinarias. Jonás, un profeta elegido, recibió una orden divina: viajar a Nínive, la poderosa capital del imperio asirio, y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Nínive, conocida por su crueldad y corrupción, representaba todo lo que Jonás aborrecía. El miedo se apoderó de su corazón y en lugar de obedecer, decidió huir, embarcándose en un navío que lo alejaba de su destino. Pero la desobediencia a la voluntad divina tiene sus consecuencias. Una tormenta furiosa se desató sobre el mar, amenazando con destruir la embarcación y a todos sus tripulantes. Los marineros, aterrorizados, comprendieron que la tormenta no era obra del azar. Jonás, atormentado por la culpa, confesó su pecado. Había desobedecido a Dios y ahora la furia del mar caía sobre ellos. La historia de Daniel nos transporta a la antigua Babilonia, un imperio poderoso que conquistó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo a tierras lejanas. Entre los prisioneros se encontraba Daniel,
un joven de fe inquebrantable y sabiduría excepcional. Su inteligencia y habilidades le valieron el favor del rey Darío, quien lo nombró administrador de su reino. Sin embargo, la fidelidad de Daniel a Dios despertó la envidia y el odio de otros funcionarios. Estos hombres, incapaces de encontrar falta alguna en la administración de Daniel, decidieron tenderle una trampa, aprovechando su devoción religiosa. Conociendo la costumbre de Daniel de orar 3 veces al día a Dios, convencieron al rey Darío de promulgar un decreto inusual. Durante 30 días, nadie en el reino podía dirigir sus plegarias a otro dios que no fuera el propio rey. Aquel que desobedeciera esta ley sería arrojado al foso de los leones, una sentencia cruel e irrevocable. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia. Un joven pastor, armado solo con su fe y una honda, se enfrenta a un gigante invencible. Goliat, el campeón de los filisteos, era una figura imponente. Se decía que medía casi 3 metros de altura, y su armadura brillaba bajo el sol del desierto. Los soldados israelitas temblaban ante él. ¿Cómo podría un simple pastor, sin experiencia en batalla, enfrentarse a semejante coloso? Pero David no veía a Goliat como un gigante invencible, sino como un obstáculo en el camino de la voluntad de Dios. Confiando en su fe, David se preparó para la batalla. Siglos después de David, un nuevo líder surgió en Israel, un hombre llamado Jesús de Nazaret. A diferencia de los reyes y guerreros del pasado, Jesús no prometía poder terrenal ni victorias militares. Su mensaje se basaba en el amor, la compasión y el perdón. En una época de injusticia y opresión, Jesús predicaba la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y enseñaba a amar a los enemigos. Su mensaje, radical para la época, desafiaba las estructuras de poder existentes y prometía la salvación a través del amor y la fe. El Apocalipsis. La Revelación. El último libro de la Biblia, lleno de imágenes vívidas y profecías crípticas que han fascinado e inquietado a la humanidad durante siglos. Jinetes del Apocalipsis, plagas devastadoras, bestias terribles que emergen del mar y la tierra, imágenes que evocan la destrucción total, el fin de los tiempos tal como los conocemos. ¿Son estas visiones del apóstol Juan premoniciones literales del futuro, un mapa detallado del día final? ¿O son alegorías, advertencias codificadas sobre los peligros del mal y la importancia de la fe en tiempos oscuros? Para algunos, el Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento, una advertencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Para otros, es un mensaje de esperanza, una promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos explorado historias de creación y destrucción, de fe y duda, de amor y traición. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de Dios, el significado de la vida y el destino final de la humanidad. Hemos visto cómo la Biblia ha moldeado la historia, la cultura y la vida de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero después de este viaje épico, una pregunta fundamental persiste. ¿Qué es realmente la Biblia?
Y así nuestro viaje a través de las páginas de la Biblia llega a su fin. Pero la conversación, como la búsqueda eterna de la verdad, continúa. Gracias por acompañarnos.